La historia que se enseña en los libros a menudo se asemeja a una decoración meticulosamente elaborada, que oculta las huellas de una civilización cuyas capacidades van mucho más allá de la cronología oficial. Nos han hecho creer que las majestuosas catedrales y los complejos mecanismos del pasado son solo el fruto del trabajo de entusiastas religiosos, armados con herramientas simples. Sin embargo, al realizar un análisis ingenieril detallado, esta imagen se desmorona, revelando una inquietante verdad sobre tecnologías que nos han prohibido nombrar. Existe un mito global que sostiene que las personas de la Edad Media, cuya vida era extremadamente corta y llena de privaciones, podían poseer conocimientos y herramientas para crear dispositivos cuya precisión supera a la de los modernos cronómetros suizos. Se dice que artesanos analfabetos, con delantales manchados, lograban calcular el movimiento de los cuerpos celestes con un margen de error de fracciones de segundo durante siglos. Pero si desechamos los patrones impuestos y activamos la lógica, se hace evidente que no estamos ante arte, sino ante complejas máquinas analógicas de cálculo, que han quedado como legado de una cultura prácticamente borrada de la faz de la Tierra. La ciencia oficial protege celosamente el secreto de las gigantescas construcciones mecánicas en Praga y Estrasburgo, llamándolas simples relojes. Pero no son solo instrumentos para medir el tiempo. Son auténticas computadoras de metal, integradas en torres que sobrevivieron a un cataclismo global. Nos intentan convencer de que, por ejemplo, el reloj astronómico de Praga fue creado en 1410, cuando Europa, según los historiadores, estaba sumida en un profundo declive y oscurantismo. Es difícil imaginar cómo, en medio del caos general, de repente aparece un mecanismo compuesto por cientos de engranajes de precisión microscópica. Para crear una pieza que funcione en conjunto con muchas otras durante décadas sin atascarse, se necesita un torno de alta precisión y un profundo conocimiento de la cinemática. El maestro de esa época habría requerido acero aleado de calidad, no hierro crudo forjado a mano. Los mecanismos internos de tales edificaciones sorprenden por la ausencia de marcas de trabajo manual o de limado. Esto parece un estampado y corte de dientes de fábrica con una precisión matemática. Cualquier ingeniero confirmará que para crear un dispositivo de este nivel se requiere una colosal base industrial, que incluya la extracción de mineral, una industria química para la producción de lubricantes y una sólida escuela matemática para los cálculos de órbitas elípticas. La versión oficial sobre genios solitarios trabajando a la luz de las velas es una leyenda conveniente que oculta la imposibilidad de repetir tales obras maestras con medios primitivos. Los mecanismos astronómicos de Estrasburgo no solo muestran la hora, sino también la precesión del eje terrestre y la posición de los planetas, que, según la cronología oficial, en esos siglos ni siquiera habían sido estudiados. Copérnico publicó sus trabajos mucho después de que estos dispositivos ya demostraran una compleja mecánica celeste. Sin el uso de telescopios ópticos, tales cálculos son físicamente imposibles. ¿Por qué un ciudadano común de aquella época debería conocer las fases de los eclipses con un siglo de anticipación o la posición de la luna en los signos del zodiaco hasta el minuto? La respuesta radica en un propósito diferente de estas máquinas. No servían a los humanos, sino que cumplían funciones de paneles de control o temporizadores de cuenta regresiva, registrando ciclos de catástrofes y reinicios que la humanidad fue forzada a olvidar. Aquellos que habitaron las ruinas del viejo mundo no comprendieron durante mucho tiempo cómo utilizar estos gadgets del pasado. Pasaron siglos tratando de entender el funcionamiento de estos gigantescos procesadores, llamándolo magia, y luego inventaron historias sobre maestros cegados para justificar su propia impotencia ante tecnologías perdidas. Estamos ante un hecho de un monumental engaño, donde el metal, que ha sobrevivido a los siglos, guarda conocimientos sobre el cosmos que ni siquiera hemos soñado. Las figuras que recuerdan la finitud de la existencia en estas torres no son solo alegorías, sino una fría advertencia mecánica que continúa su conteo en este mismo instante. A continuación, se abordará qué detalles técnicos demuestran la imposibilidad de crear estos mecanismos en las fechas indicadas. Cuando empezamos a desentrañar la estructura de estos gigantescos mecanismos,
desde la perspectiva de un ingeniero moderno, la versión histórica oficial se desmorona de inmediato. La idea de que tales dispositivos son el resultado del trabajo de solitarios con limas es un profundo malentendido que no resiste la más elemental crítica técnica. Nos encontramos con tecnologías de procesamiento de metales cuya existencia en las épocas mencionadas simplemente era imposible. Una de las pruebas más contundentes es la geometría perfecta de los engranajes. Para que un mecanismo funcione de manera suave, sin atascos y dure siglos, los dientes de los engranajes deben tener un perfil de evolvente, una curva geométrica extremadamente compleja. Calcularla requiere dominar matemáticas avanzadas y cálculo diferencial. Oficialmente, este tipo de engranaje fue descrito solo en el siglo XVIII. Sin embargo, los antiguos artefactos de Praga y Estrasburgo muestran una conformidad impecable con esta fórmula, que supuestamente fue descubierta 300 años después de su creación. Fabricar tal perfil a ojo es imposible. Se necesitan cabezales divisores y fresadoras con una precisión de micrones. Además, las macrofotografías de los componentes internos revelan la completa ausencia de marcas de trabajo manual. No hay un solo rasguño de lima. En su lugar, se observa un estampado y corte perfecto, característico del procesamiento industrial a alta velocidad. Esto indica claramente que los mecanismos no fueron construidos de manera artesanal, sino que salieron de las fábricas industriales. El material del que están hechas estas piezas plantea aún más preguntas. En la Edad Media, la fundición de metales era una lotería, cuyo resultado era un hierro crudo lleno de impurezas, escoria y burbujas de aire. Tales piezas se rompen y desgastan rápidamente, pero los engranajes de estas torres funcionan correctamente durante siglos. El análisis de las aleaciones a menudo muestra una pureza y homogeneidad sorprendentes, que hoy en día solo se pueden lograr mediante métodos de fusión al vacío o electrólisis. Todo esto nos lleva a la conclusión de que existió una colosal infraestructura industrial que la historia oficial simplemente ha ignorado. Para producir acero y bronce de tal pureza se requieren fábricas gigantes, minas exploradas, laboratorios químicos para crear fundentes y fuentes de energía estables. Sin embargo, no encontramos ni escombros de rocas estériles, ni los cimientos de estas fábricas. O bien fueron ocultos intencionadamente, o destruidos junto con la civilización que poseía un poder que superaba con creces las capacidades de cualquier aldea, incluso de las más devotas. Estos mecanismos no son el impulso creativo de un artesano, sino dispositivos programables. Los algoritmos que los sustentan toman en cuenta los complejísimos ciclos solares y lunares, convirtiendo un montón de metal en una verdadera computadora analógica. Los creadores de estas máquinas claramente operaban con una base de datos de observaciones astronómicas que se habían recopilado durante decenas de miles de años, lo que no se ajusta en absoluto a la imagen de monjes que no contaban ni con telescopios primitivos. ¿Quieres descubrir qué datos astronómicos están ocultos en estos cálculos mecánicos y por qué desconciertan a los científicos modernos? Cuando miramos más allá de la fachada de estos mecanismos, se hace evidente que no son simples cronómetros, sino complejos ordenadores analógicos que operan con datos que, en la época medieval oficial, habrían sido considerados magia o herejía. Los relojes de Praga y Estrasburgo demuestran un conocimiento del cosmos cuyo alcance va mucho más allá de la vida humana y de incluso enteras dinastías. Es sorprendente, pero estos dispositivos cuentan con la capacidad de medir varios tipos de tiempo simultáneamente: el babilónico, el antiguo checo y el tiempo civil moderno. Pero esto es solo la punta del iceberg. La verdadera potencia de estas máquinas de cálculo está dirigida hacia el cielo. Los mecanismos muestran con increíble precisión la posición del Sol y la Luna en el círculo zodiacal, las fases del ciclo lunar y el momento de los eclipses. Para calcular tales ciclos, se necesitarían siglos de observaciones astronómicas continuas, que según los libros de historia, no se realizaban en esa época. Los creadores no contaban con telescopios, satélites ni bases de datos electrónicas. Sin embargo, incorporaron en el metal información que hoy obtenemos a través de observatorios orbitales.
Particularmente desconcertante para los investigadores es la presencia de indicadores de precesión en los calendarios de estos relojes, un lento desplazamiento del eje de rotación de la Tierra. Un ciclo completo de precesión dura aproximadamente 26.000 años. ¿Cómo pudo una civilización que oficialmente solo tiene unos pocos siglos conocer no solo este fenómeno, sino también crear engranajes capaces de mostrar este ritmo? Esto requiere un aparato matemático que estuvo disponible públicamente solo en la época de la Ilustración. Además, algunos elementos de los astrolabios en estos relojes están ajustados de tal manera que parecen leer el cielo no desde Europa del siglo XV, sino desde algún otro punto o incluso desde otro tiempo. Parece que estos instrumentos fueron diseñados para un control global del estado del planeta a escala del sistema solar. ¿Por qué un ciudadano común o un campesino necesitaría conocer la posición del apogeo de la órbita lunar? La respuesta es sencilla. Estos datos eran vitales para quienes comprendían la naturaleza cíclica de las catástrofes terrestres. Estas torres funcionaban como una especie de instrumentos de navegación, fijando la estabilidad del eje terrestre. Pero si los relojes son instrumentos, el entorno urbano que los rodea plantea aún más preguntas. Al observar la magnitud de estas construcciones, inevitablemente nos encontramos con una paradoja demográfica que pone en duda la existencia de aquellos que nos presentan como los constructores de estas megaciudades. Estamos acostumbrados a pensar que las ciudades del pasado estaban sobrepobladas, pero las matemáticas sugieren lo contrario. ¿Cómo es posible que grupos reducidos de personas pudieran erigir y mantener tales obras maestras tecnológicas? A esta pregunta volveremos más adelante, analizando la extraña discrepancia entre la grandeza arquitectónica y los recursos reales de la población. La magnitud del patrimonio arquitectónico, en el que se integran estos mecanismos, crea una contradicción insalvable con la población oficial de la época. Cuando observamos las grandiosas catedrales de Praga o Estrasburgo, vemos edificaciones diseñadas para albergar a decenas de miles de personas al mismo tiempo. Sin embargo, al revisar los registros demográficos, descubrimos que en los períodos de su supuesta construcción, la población total de estas ciudades apenas alcanzaba entre 20 y 30.000 habitantes, incluyendo a ancianos y niños. Esto genera un dilema lógico. ¿Por qué un pequeño asentamiento, por muy modesto que sea hoy en día, levantaría un edificio capaz de albergar a toda su población 2 veces? La matemática de la construcción es aún más implacable. Para extraer, procesar y transportar miles de toneladas de piedra, para erigir bóvedas de 50 metros de altura e instalar complicados pináculos, se requieren miles de trabajadores altamente calificados: canteros, ingenieros, arquitectos y logistas. En un contexto medieval, donde la mayoría de la gente estaba ocupada en sobrevivir y en la agricultura, destinar un recurso humano tan colosal durante décadas era físicamente imposible. La ciudad de esa época simplemente habría perecido de hambre si cada hombre en edad de trabajar se hubiera ido a la construcción del siglo. Además, la estructura de estas ciudades no parece ser el resultado de un crecimiento gradual, sino más bien un legado de un sistema altamente organizado, diseñado para tareas completamente diferentes. Las amplias avenidas, complejas redes de drenaje y las mismas torres con sus mecanismos calculadores sugieren que los habitantes medievales no eran constructores, sino nuevos colonos que ocuparon megaciudades ya listas, pero deshabitadas. Utilizaban el primer piso de los edificios, mientras que los enormes salones y las complicadas comunicaciones ingenieriles les resultaban superfluas y desconcertantes. Este desajuste entre las capacidades de la población y la realidad de la piedra y el metal nos lleva a pensar en un reemplazo global. La historia oficial atribuye insistentemente estos logros a quienes llegaron más tarde, para ocultar el hecho de que existieron predecesores. Estos predecesores no solo poseían conocimientos en mecánica, sino también una organización social que les permitía construir objetos de escala planetaria. Pero, ¿dónde desapareció esta civilización? La respuesta está oculta bajo capas de tierra y extraños cambios en la propia apariencia de las ciudades, que parecen haber crecido en la tierra.
Las huellas de esta detención repentina y el posterior intento de adaptar un gran legado a las necesidades de los supervivientes son evidentes por todas partes. Si observamos detenidamente los cimientos y los primeros pisos de esos mismos edificios donde se instalaron relojes, se revela una imagen que no puede explicarse por el asentamiento natural del suelo a lo largo de los siglos. Recordemos esto. ¿Qué evidencias físicas indican que estas megaciudades fueron literalmente cubiertas por una capa de tierra? ¿Y cómo se relaciona esto con la repentina desaparición de los verdaderos constructores? Cuando miramos detenidamente la base arquitectónica sobre la que están anclados estos grandiosos mecanismos, nos llama la atención una anomalía que la ciencia oficial prefiere denominar capa cultural. A lo largo de Europa, y especialmente en Praga y Estrasburgo, nos encontramos con una misma y inquietante imagen. Los primeros pisos de majestuosos edificios se encuentran profundamente bajo tierra. Ventanas convertidas en nichos semisótanos, puertas que conducen al suelo y fachadas completas que se hunden 3 o 4 metros hacia abajo. Todo esto no es el resultado de un lento acumulamiento de polvo. Matemáticamente, es imposible que en 500 años el nivel del suelo haya subido tanto debido a la actividad de personas que ni siquiera producían plásticos o desechos industriales. Ante nosotros están las evidencias claras de una inundación masiva o un flujo de lodo que literalmente sepultó ciudades de una civilización pasada bajo una capa de arcilla y arena. Esta reinicialización global borró la mayor parte de los testimonios de un pasado altamente tecnológico, dejando en la superficie solo las puntas de los icebergs, esas torres y catedrales. Por eso los mecanismos de los relojes están situados tan alto. Sobrevivieron únicamente porque se encontraban por encima del nivel de esa ola destructiva. Aquellos que llegaron a estas ciudades más tarde no las construyeron desde cero. Se dedicaron a excavar, tratando de adaptar los restos de grandeza a sus necesidades primitivas. Las huellas del cataclismo son evidentes incluso en el material de los edificios. Encontramos piedra derretida y ladrillos convertidos en una masa vítrea, lo que indica la influencia de temperaturas colosales o potentes emisiones de energía. En algunas partes de Praga, la antigua mampostería parece haber sido atravesada por una herramienta térmica gigante. No se trata de un incendio provocado por una vela o una antorcha. Son las secuelas de un evento de escala planetaria que transformó prósperas metrópolis en ruinas cubiertas de barro. En este contexto, la función de los computadores astronómicos en las torres adquiere un significado siniestro. No solo marcan el tiempo, fueron instalados como puntos de control para rastrear la estabilidad del planeta. Pero tras la catástrofe, algo salió mal. El mundo que conocemos es un mundo después, construido sobre los escombros que ni siquiera podemos comenzar a comprender. Y lo más extraño es que los mecanismos sobrevivientes comenzaron a comportarse como si la propia realidad a su alrededor hubiera cambiado. Marcan ciclos que ya no coinciden con lo que vemos en el cielo hoy. Si los relojes fueron creados como instrumentos perfectos, ¿por qué hoy nos parecen complejos y confusos? La respuesta radica en que no ha cambiado el diseño del mecanismo, sino la posición misma de nuestro planeta en el espacio. Estas agujas, que continúan su movimiento, registran un hecho que nos han ocultado cuidadosamente. La Tierra ha sufrido un desplazamiento físico, y nuestros relojes del juicio final son lo único que nos conecta con ese cielo real que vieron nuestros antepasados antes de que su mundo se hundiera tras el telón de arcilla. Pero, ¿qué es lo que muestran ahora? ¿Y por qué sus lecturas ponen tan nerviosa a la élite moderna? Nos acercamos a un momento en que la verdad mecánica entra en conflicto con nuestra astronomía actual. Los restauradores e historiadores modernos a menudo se enfrentan a un fenómeno inexplicable. Antiguos mecanismos astronómicos, a pesar de su perfecta conservación, requieren constantemente ajustes. La ciencia oficial atribuye esto a la imperfección de las tecnologías antiguas o al desgaste natural del metal, pero la lógica ingenieril sugiere otra cosa. Si un mecanismo, creado con precisión matemática, comienza a desincronizarse con la realidad, no significa que el dispositivo esté roto, significa que han cambiado los parámetros externos para los que fue calibrado.
Estos relojes mienten solo porque siguen mostrando honestamente los ritmos de aquel viejo mundo que existió antes del gran cambio. Existen hipótesis fundamentadas que sugieren que las gigantescas máquinas de cálculo de Praga y Estrasburgo fueron calibradas de manera rigurosa para una posición diferente de la Tierra en el espacio cósmico. Las astrolabios y discos zodiacales en estas torres registran un cielo donde la inclinación del eje terrestre era distinta, y la duración del año y del día podría diferir, aunque de forma crítica, de las cifras actuales. Los llamamos relojes astronómicos, pero en realidad son patrones de estabilidad del sistema. Y si hoy la manecilla que indica la posición del Sol no coincide con el astro real por varios grados, eso es una prueba directa de que nuestro planeta ha experimentado un giro físico o un cambio brusco de polos. Este cambio de realidad explica por qué los mapas medievales a menudo no coinciden con las coordenadas modernas, y por qué en las antiguas grabados las constelaciones están ubicadas de manera diferente. Aquellos que restauraron estos mecanismos después del diluvio de arcilla se encontraron con una verdad inquietante. El cielo sobre sus cabezas ya no coincidía con los instrumentos de sus antepasados. En lugar de aceptar el hecho de una catástrofe global, los nuevos gobernantes prefirieron declarar que los antiguos conocimientos eran erróneos o alegóricos y transformar los mecanismos en complejos juguetes para entretener a las multitudes. Sin embargo, el funcionamiento interno de estas máquinas no puede ser engañado. En las entrañas de las catedrales, los engranajes continúan girando, contando ciclos de precesión y ritmos centenarios que la civilización moderna ignora. Estos mecanismos son testigos silenciosos de que nuestro mundo es inestable. Fueron creados como sistemas de alerta temprana, sintonizados en resonancia con procesos cósmicos. Cuando la realidad se desplazó, los relojes se convirtieron en un vivo reproche a la nueva cronología. Detrás del fachada de figuras en movimiento de apóstoles y ángeles se oculta el frío cálculo de una catástrofe. A las autoridades modernas les conviene mantener el mito de que todo sigue su curso y que el cielo sobre nosotros siempre ha sido así. Porque si se reconoce que los relojes muestran la verdad sobre el desplazamiento del eje, también se deberá aceptar que eventos similares son cíclicos. Esto nos lleva al secreto mejor guardado, el verdadero propósito de estos temporizadores. ¿Por qué ocultar a las personas la información de que el reinicio está cerca? La respuesta se encuentra en la parte final de esta monumental conspiración mecánica, donde el esqueleto que toca la campana deja de ser solo una ornamentación y se convierte en el mensajero de lo inevitable. ¿Cómo utilizan hoy las élites este conocimiento y qué es lo que realmente presagia el ciclo final incrustado en las entrañas de la Torre de Praga? Nos estamos acercando a un desenlace que cambiará nuestra perspectiva sobre todo nuestro futuro. La historia se ha convertido en una herramienta de control, donde el conocimiento del verdadero pasado ha sido reemplazado por un relato conveniente que mantiene a la humanidad en un estado de eterno letargo. La cronología oficial evita cuidadosamente la pregunta: ¿por qué invertir enormes recursos en la creación de dispositivos cuyo funcionamiento es excesivo para la vida cotidiana? La respuesta es inquietantemente simple. Estos mecanismos no son adornos de las ciudades, sino instrumentos de monitoreo planetario que cuentan el tiempo hasta la próxima gran reinicialización. El esqueleto que cada hora tira de la cuerda de la campana en la Torre de Praga no es una lección sobre la brevedad de la vida humana. Es una metáfora técnica del final del ciclo actual, una advertencia de que el tiempo del sistema se está agotando. El verdadero propósito de estos temporizadores es registrar la naturaleza cíclica de las catástrofes. Aquellos que manejan el mundo hoy saben perfectamente que nuestra representación lineal del progreso es una ilusión. Vivimos en un intervalo entre cataclismos globales, y los relojes en Praga o Estrasburgo nos fueron heredados por una civilización anterior que entendía: la catástrofe es inevitable y predecible. Para la élite moderna, ocultar esta información es una cuestión de supervivencia del sistema. Porque si las personas se dan cuenta de que el mundo está al borde de otro cambio físico o de una actividad solar capaz de borrar la civilización digital,
toda la estructura de impuestos, créditos y obligaciones sociales colapsará de inmediato. El caos se volverá ingobernable si el temporizador es visible para todos. Es por eso que nos hacen creer en artesanos solitarios y herramientas primitivas del pasado. Se nos convence de que somos la cúspide de la evolución, cuando en realidad somos solo inquilinos temporales en las cubiertas de barro de un gran imperio. Los relojes del juicio final siguen su marcha, y sus engranajes, tallados con una precisión que no podemos alcanzar, se acercan implacablemente a la marca crítica. Hemos olvidado cómo leer las instrucciones dejadas en el metal, tomando cálculos complejos por astrología medieval. Pero el metal no conoce la política ni sabe mentir. Simplemente registra el movimiento de los cuerpos celestes y la inclinación del eje, que tarde o temprano regresará a su punto de origen. Cuando las manecillas de estos gigantescos procesadores alcancen la posición final, las decoraciones de la historia volverán a cambiar. Aquellos que hoy estudian viejas cartas sin casquetes de hielo en los polos y notan ventanas que se han hundido en la tierra, comprenden. La advertencia ya ha sonado. Estamos en el capítulo final del ciclo actual. Nos han dejado las llaves para entender la realidad, y nuestra tarea es despertar antes de que el mecanismo complete su último giro. El tiempo no es una línea recta, sino un círculo, y la campana que golpea la figura mecánica suena en un mundo que, una vez más, se ha negado a creer en sus propios ojos. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.